No sé cómo hacer el trabajo en esta mañana, pero voy a confiar en el Señor de que lo vamos a hacer de la mejor manera, ya que por 7, casi 8 meses estuvimos acostumbrados con la vista fija a una cámara y tener que estar fijos ahí. Ahora desacostumbrarnos y tener la libertad de poder ver es un poco incómodo, pero vamos a confiar en el Señor. Quisiera solamente para poder calmar, poder traer tranquilidad a ustedes, por orden del Ministerio de Salud, ya a partir precisamente de hoy, 1 de noviembre, los que predicamos podemos hacerlo sin mascarilla, siempre y cuando estemos a una distancia de 5 metros a la primera fila. Hoy me tomé el tiempo para medir y estoy exacto y perfectamente a 5 metros, por lo cual yo doy gloria a Dios de poder predicar sin la mascarilla, porque eso es algo sumamente incómodo, pero damos muchas gracias a Dios por eso. También quiero comunicarles que de parte del Ministerio de Salud el tiempo para los cultos se ha extendido a 1 hora y media, pero tenemos el compromiso de seguir manejando el tiempo así como lo hemos venido haciendo ya por 7 meses, porque nos parece más conveniente, más directo y más tranquilo para ustedes. Pero como dije, vamos a procurar con toda diligencia manejarnos en ese tiempo. Así que hermanos, todo esto nos ha traído en este tiempo a tener una innovación en todas las cosas. El día de antier, el viernes, salió ya la orden del Ministerio de Salud diciendo no puede haber canto presencial. Entonces pues ya dijimos, ahora sí, ya se puso peor el asunto, ¿no? Pero gracias a Dios, como tenemos un equipo tan ingenioso, que a lo largo de 7 meses Dios los ha venido entrenando, preparando y capacitando para asumir los desafíos y retos que vendrán de aquí en adelante. Entonces ellos tuvieron y tomaron la tremenda decisión ayer mismo por la noche de innovar, así de que los que ustedes están viendo y las canciones que ustedes van a ver, las van a ver de una forma directa, ¿verdad? No en vivo, presencial, pero habilitamos la oficina pastoral para que los muchachos tengan ahí su espacio para ellos ministrarnos a nosotros, bendecir la iglesia y tener este servicio con música. Así de que yo quisiera decirles en esta mañana, pasen allá y mírenlos donde están, pero no pueden hacerlo, es prohibido. Eso solamente para ellos y nadie puede ingresar a esa zona. Entonces ellos están allá y vamos a seguir teniendo un buen culto para el Señor, amén. Bien, quiero preguntarles, ¿usted está listo, está dispuesto a escuchar a Dios hablar a su corazón en esta mañana? ¿De verdad usted quiere escuchar a Dios hablarle a su corazón? Bien, entonces quiero llevarlos inmediatamente en esta mañana al tema que vamos a compartir hoy, que de hecho lo iniciamos la semana anterior, haciéndolo de una forma como veníamos acostumbrados a hacerlo, de esta forma virtual, pero hoy vamos a continuar. Y para este fin, hermanos, quiero invitarlos en esta mañana que vaya conmigo, por favor, al libro de Esdras, capítulo 1. El libro de Esdras, capítulo 1. Si alguno de ustedes no logra encontrarlo, no se preocupe, se lo dejo de tarea para esta semana. Pero sería bueno que usted, si tiene un cuaderno, un lápiz, usted vaya apuntando, porque creo sinceramente de que hoy Dios va a hablarnos a nuestro corazón. Y usted y yo durante este tiempo, unos domingos más hacia adelante, si Dios lo permite, vamos a extender este tema que he sentido en mi corazón y he elegido también compartir con ustedes. Y vamos a tener entonces un tema general, y este tema general va a ir sobre el pensamiento del pueblo del libro. Los que nos escucharon y nos vieron el domingo anterior a través del servicio virtual ya entenderán a qué hacemos referencia cuando decimos el pueblo del libro. Y esta es una referencia que se le da al pueblo hebreo durante la cautividad allá en la historia del pueblo de Israel. Y es ahí donde ellos pues van a tener un acercamiento a Dios a través de las escrituras, y de ahí sale el nombre entonces por el cual es conocido el pueblo hebreo como el pueblo del libro, haciendo énfasis, por supuesto, a aquella relación que debía de haber entre el pueblo y Dios a través de las escrituras.
Pero anexo a eso, en esta mañana vamos a tener un subtema en esta mañana y le he titulado El regreso a casa del pueblo de Dios. El regreso a casa. Y para este fin, por supuesto, hermanos, vamos a ir al capítulo 1 del libro de Esdras. Ya para este punto, cada uno de nosotros vamos a tener claro que cuando hablamos del regreso del pueblo, por supuesto que no estamos refiriéndonos a usted específicamente ni al regreso de la iglesia a los servicios presenciales, sino que vamos a hacer un gran énfasis del regreso del pueblo de Israel, el pueblo que regresa de la cautividad hacia Jerusalén, hacia Judá, el territorio de Judá, hacia el reino de Judá. Y vamos a ver algunas características que me parece a mí muy importante tenerlas en claro hoy, a fin de que usted y yo podamos tener, ahora sí nosotros, podamos tener un buen regreso a la casa de Dios. Amén. ¿Usted está contento de estar acá? ¿Sí? Bien, quiero creerles que sí. Quiero creerles que están contentos de estar acá. Entonces, como dije, vamos a aprender algunas cosas de esto. Primeramente, quisiera ponerlo sobre el texto que vamos a trabajar en esta mañana, y es Esdras capítulo 1. Voy a leerle a usted del verso 1 al verso 4, y dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Los pongo en el contexto histórico. Hacía ya 70 años atrás, Dios había introducido a la nación de Judá por causa de su rebelión y de apartarse de la palabra de Dios. Dios había tomado la decisión de traer un juicio sobre toda la ciudad, sobre todo el pueblo de Judá, el reino de Judá. Y para este fin Dios va a tomar al rey Nabucodonosor hace 70 años atrás de este texto que estamos leyendo. Y es Nabucodonosor quien va a invadir entonces Judá y se lleva todo el tesoro, todas las cosas del templo, derriba el templo, derriba los muros, hace de todo el pueblo de Judá una desgracia, si me permiten la palabra en esta mañana, de tal forma que toda la gente que está ahí es llevada cautivos, niños, ancianos, pero interesantemente Nabucodonosor se va a llevar también prisioneros cautivos hacia Babilonia, no solo a la gente común del pueblo, sino que se lleva a la casta, a los príncipes del pueblo, y también se lleva a la casta religiosa, a los sacerdotes y a los levitas, también son tomados cautivos y los llevan hacia allá en Babilonia. Cuando se cumplen los 70 años de aquella palabra que había hablado el profeta Jeremías, y usted lo puede constatar en el libro del profeta Jeremías capítulo 25, cuando ese tiempo se hubo cumplido de los 70 años de cautiverio, entonces ya no está vivo Nabucodonosor, sino que toda Babilonia había caído bajo el imperio persa, y ahora son los persas, los medos persas, los que están gobernando sobre toda la tierra en aquella región. Ya Nabucodonosor ya no existe, ya el poder de él ha desaparecido, pero ahora el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, está bajo el cautiverio de otro imperio que ha tomado el imperio babilónico, y ahora se le va a conocer como el imperio de los medos persas. Y en este particular la escritura me encanta cómo la palabra de Dios nos aclara tantas las cosas para que podamos tener
el conocimiento y el entendimiento de las cosas que están sucediendo. Y cuando esto, hermanos, ocurre, entonces va a venir después de Nabucodonosor, va a venir este rey llamado Ciro, que se le conoce como el rey de toda la tierra en aquel tiempo. Como claramente la escritura dice, el rey Ciro está reconociendo que de Dios le ha sido dado el poder y la facultad de gobernar sobre todos los reinos de la tierra de aquella época, de aquel momento. E interesantemente, entonces, cuando los 70 años que profetizó Jeremías en el capítulo 25 del cautiverio se cumplen, dice la palabra del Señor que Dios, hermanos, se acuerda de aquella palabra y va a hacer cumplir aquella palabra. Y para este fin va a despertar el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y esto es interesante porque este despertar que va a hacer Dios en el rey Ciro tiene que ver con la motivación que Dios pone en el corazón de este hombre, para que este hombre por primera vez después de 70 años de cautiverio venga y edicte, hermanos, un decreto, lance una palabra a todo su reino diciendo de que de parte de él viene la libertad ahora para el pueblo de Israel que está esclavo. Ahora Babilonia sigue existiendo, pero ya no bajo el gobierno de Nabucodonosor, como lo expliqué, pero sigue existiendo la ciudad como tal. Entonces el rey Ciro ahora da la orden de que todos los cautivos, todos los que Nabucodonosor se llevó para Babilonia, que de parte de él ahora tienen la libertad, de los que quieran ir de regreso a su tierra, lo puedan hacer. Entonces, hermanos, a partir de ese momento, por supuesto que aquella noticia tuvo que causar cierto revuelo, porque ahora el pueblo que está cautivo tiene de parte del rey en ese momento de toda la tierra de Ciro la orden de que todos los que quieran regresar a su tierra, todos los que quieran regresar a sus familias y a sus propiedades en su tierra, tienen la libertad de regresar. Detengámonos un poco y pensemos por un instante cuál habrá sido el impacto, cuál habrá sido la sensación que siente aquel pueblo en cautiverio después de 70 años, escuchar ahora un edicto, una ley promulgada por el rey de todos los reinos de la tierra, diciéndole ahora llegó el tiempo después de 70 años de que ustedes regresen a su tierra. Los que quieran regresar a casa, regresen. ¿Qué habrá podido sentir aquella gente? Muchos ya por supuesto habrán muerto, pero hay una generación que está ahí, y también por supuesto hay una generación vieja en el cautiverio, pero que ahora tienen la libertad de regresar a su tierra. ¿Cómo se habrán sentido ellos? ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Qué habrá atravesado su alma, sus emociones, su corazón? ¿En qué habrán pensado? ¿Qué supone usted que ellos pensaron? Dice la palabra del Señor. Voy a hacer un vuelo de pájaro rápido sobre todo este libro de Esdras. No tenemos el tiempo, pero como dije, vamos a tomar otros domingos para esto. Tenemos ahí en el libro de Esdras, hermanos, que según el mismo libro, de aquel retorno que hacen, todos hubiéramos pensado que todos los que fueron cautivos y llevados cautivos hacia Babilonia ante un edicto tan pero tan hermoso como este, yo sé que usted y yo supondríamos que todos los cautivos dijeron inmediatamente: regresamos a casa, volvemos a nuestra tierra. Pero no fue así, puesto que la palabra del Señor en el capítulo 2 nos da exactamente la cantidad de personas que regresan del cautiverio hacia Jerusalén, que está en Judá. Y los que regresan son 42,360 personas que regresan de su cautiverio hacia su ciudad, hacia su tierra, hacia su parentela, hacia sus propiedades. Solo son 42,000, y por supuesto que los que fueron llevados cautivos es mucho más que eso, pero solamente un grupo es el que regresa ante el edicto de Ciro, rey de Persia, regresa a su nación.
Es un dato muy interesante, por supuesto, porque podríamos pensar de repente, ¿por qué razón los otros no regresan? ¿Por qué razón los otros no son despertados también en su corazón con alegría de decir, vamos de regreso a nuestra tierra, de donde salimos nosotros, de donde fuimos tomados cautivos? Sino que son solamente 42,360 personas que regresan hacia Jerusalén. Tal vez alguno de ustedes en algún momento habrá leído el capítulo 2 del libro de Esdras y se habrá aburrido de esa tremenda lectura, porque esa lectura del capítulo 2 nos habla de quienes regresaron de las familias, y hay un montón de nombres ahí tan enredados que al final uno termina hablando enredado, no en lenguas espirituales, sino enredados, porque son nombres tan complicados de mencionarlos. Y creo que cuando entramos en esa lectura desistimos de seguir leyendo todo el capítulo porque no le encontramos nada de interés. Pero por supuesto que es interesante cada detalle en la escritura, porque ahí se nos está hablando de las familias, se nos está hablando de las personas que regresan, se nos está diciendo quiénes son con nombre y apellido los que regresan. Y ya solo ese hecho nos debe de interesar, porque significa que hay algo en esas familias de lo cual usted y yo necesitamos aprender, porque ellos están regresando del cautiverio hacia la ciudad. Por supuesto que usted no está regresando de un cautiverio al estilo de los tiempos de Esdras, por supuesto que no, pero usted está haciendo un regreso significativo a la casa de Dios. Pero hoy debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo hacer un buen regreso? ¿Cómo debemos de regresar correctamente a la casa del Señor? Sigamos la historia. Recuerden que estoy dando nada más un vuelo de pájaro a todo esto, y entramos en el capítulo 3 del libro de Esdras. Durante el capítulo 3, en el primer verso, nos dice la escritura que después que el pueblo que salió de Babilonia, que salió de las provincias en Babilonia, fueron y llegaron a Jerusalén, todos, dice la palabra, que después que hubieron asentados en sus regiones, cada uno en su lugar, cada uno regresaron a sus propiedades, regresaron a sus quehaceres, regresaron, y todo estaba bonito, todo estaba maravilloso. Pero hay un detalle sumamente importante en ese capítulo 3, porque dice la escritura que lo primero que ellos van a hacer en el mes séptimo de su llegada, significa que ya ha pasado ciertos meses donde ellos se dieron a la tarea de ubicarse, de acomodarse, de acostumbrarse una vez más a su tierra, a su nación, a sus costumbres. Y después de eso dice la escritura en el capítulo 3 del libro de Esdras que ellos inmediatamente comenzaron a levantar, hermanos, el altar de Dios. Levantaron el altar de Dios, pero no se emocione todavía con eso, por favor, porque aquí hay algo que vamos a aprender y necesitamos aprenderlo y entenderlo bien. Dice el capítulo 3, leo para ustedes: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando hacemos esa lectura y no continuamos a la próxima lectura, posiblemente podremos cometer un gran equívoco en nuestra apreciación de esa actitud y de esa acción que ellos están tomando. Nos parece muy loable que ellos, una vez que regresan, una vez que se establecen, entonces vienen los sacerdotes, entre ellos Zorobabel, que dicho sea de paso, cuando el pueblo sale de Babilonia bajo el mandato de Ciro, va a ser Zorobabel quien va a ir al mando de aquella población de 42,000 y resto de personas. Es Zorobabel a quien Dios también despierta y entusiasma al pueblo y lo lleva hacia su tierra natal. Por eso usted va a encontrar mucho la palabra Zorobabel en el libro de Esdras, porque es un personaje muy significativo. Bajo el mando y bajo la dirección de él es que Israel es guiado nuevamente a su ciudad.
Pero cuando ya están establecidos, como dije anteriormente y como dice la Escritura, entonces viene el corazón de los sacerdotes a hacer algo bien interesante, que por supuesto es muy significativo dentro de esa historia. Y lo que está sucediendo entonces es que lo primero que ellos van a hacer es a reedificar el altar de Dios. Y me gusta esa forma en cómo se escriben esas palabras, el Dios de Israel. Esa expresión no es una expresión común y corriente, aunque la encontramos muchas veces en la Biblia, pero lo que está significando es la magnitud, la grandeza de a quien se le está construyendo un altar, y se le está construyendo altar al Dios de Israel. Entonces, hermanos, cuando se comienza a edificar el altar, pero dice también la Escritura que no solamente edificaron el altar para ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios, sino que también el pueblo hace todo esto para comenzar a levantar el culto a Dios. Pero ese culto que esta gente va a comenzar a levantar va a ser el mismo tipo de culto que levantaban hacía 70 años atrás, antes del cautiverio. Ellos comienzan a celebrar todos los días festivos, a guardar todas las lunas, etcétera, 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 con lujo de detalle, al pie de la letra. Todo el pueblo comienza, dice la Escritura, nótese detalle, dice como un solo hombre. O sea, había un solo sentimiento, un solo espíritu, un solo pensamiento en el corazón de ellos. No estaban divididos, no estaban pensando en qué hacer. Todos ellos habían llegado claramente al consenso de decir: necesitamos reedificar el altar de Dios y ofrecer holocaustos en él y volver al culto a Dios. Y si hoy se pudiese expresar y hablar, yo le diría cuántos dicen gloria a Dios, pero yo estaría seguro que muchos de ustedes podríamos en esta mañana decir gloria a Dios, pero todavía no demos gloria a Dios por eso. ¿Por qué razón? Porque el verso después de donde terminé la lectura del capítulo 3 nos dice cuál fue la razón por la que estos pueblos, estas 42,000 personas que regresaron del cautiverio, nos dice cuál es la razón por la cual ellos levantaron, reedificaron el altar. ¿Por qué ofrecieron holocaustos? ¿Por qué volvieron al culto? Pero específicamente nos dice el texto siguiente, el verso siguiente, cuál fue la razón por la que ellos levantaron el altar. ¿Sabe usted cuál fue la razón? La razón por la cual ellos levantan el altar no es en un acto de gratitud, de reconocer la soberanía de Dios, que Dios los llevó a un cautiverio y aun cuando estaban bajo juicio de Dios, fueron guardados y prosperados por Dios en la cautividad. No fue un acto donde ellos dicen: vamos a levantar un altar para glorificar el nombre de Dios, para dar gracias porque nos ha traído de regreso a casa, porque nos guardó 70 años en tierra extranjera. No. Ellos no están levantando un altar por gratitud, están levantando un altar por temor a las demás tierras. Están levantando un altar porque temían a las demás naciones. En otra palabra, la motivación que ellos tienen de levantar un altar es como hacer un tipo de soborno a Dios. Es como decirle a Dios: vamos a levantarte un altar y vamos a ofrecer sacrificios en tu altar. Vamos a venir a todas las celebraciones cultistas de nuestra tradición, de nuestra religión, pero con el compromiso de que ahora nosotros hacemos esto, pero tú nos tienes que guardar. ¿Saben cómo se llama eso? Eso no es un acto de fe ni de gratitud. Eso es pretender sobornar a Dios. Y ellos no están pensando en glorificar a Dios. Están pensando en cómo pueden pasar un dinero por debajo de la mesa para que Dios los guarde, los proteja a ellos. Y eso, por supuesto, no está bien.
Porque nunca un altar y nunca un culto se celebra como un acto donde lo hacemos para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios me guarde, para que Dios me libre. No, el verdadero culto a Dios y el significado verdadero de un culto a Dios es poder exaltar y glorificar el nombre de Dios, aún en las circunstancias que estemos, aún cuando Dios haga o no haga. Es el deber del pueblo de Dios celebrar culto a Dios por causa de quién es Dios y no por causa de lo que Dios pueda hacer. Pero ahí está el pueblo cautivo regresando y está celebrando un culto. Y usted puede leer toda la parte del capítulo 3, usted va a leer todo eso. Y es interesante que cuando ellos levantan ese altar a Dios, dice la escritura claramente que las paredes y el cimiento del templo que Nabucodonosor había destruido desde sus cimientos todavía estaba en ruinas. Todo el templo, todas las paredes estaban en el suelo, las puertas en el suelo, los cimientos habían sido despegados, arrancados de profundidad, pero el pueblo solamente puso atención: hagamos y restauremos el altar, las paredes después las arreglamos. Buscaban cómo sobornar a Dios. Y usted y yo sabemos que Dios no puede ser sobornado por ninguno de nosotros. O caminamos como Dios dice que debemos de hacer las cosas, o no hay trato con nadie. Llámese como se llame, tenga el título que tenga en la iglesia, o lo hacemos al estilo y a la forma de Dios, o no hay nada con Dios. No hay nada con Dios, porque Dios no puede ser sobornado por ninguno de nosotros. Y ahí está el pueblo celebrando este culto. Están en sus fiestas, y usted puede leer hasta el capítulo 7 del capítulo 3 y usted va a encontrar que todo aquello es una pura fiesta. ¿Sabe? Es más, dice la escritura que comenzaron en el día séptimo, el primer día, y esa celebración duró durante todo ese mes. ¿Sabe usted lo que es tener una fiesta? Pensemos en 7 días. Sacrificios para arriba, sacrificios para abajo. Es más, los que regresan también de ahí en esto, venían algunos medios sacerdotes también. Y ellos sabían cómo hacer la jugada, sabían cómo hacer y oficiar todo aquello. Y me imagino que están en la celebración de todo aquello, en la fiesta, en la alegría de todo aquello, sin pensar conscientemente en lo que realmente están celebrando delante de Dios, si es que se les puede llamar delante de Dios. Curiosamente, pasamos al capítulo 4 y comenzamos a mirar entonces la forma en cómo los adversarios comienzan a oponerse a la construcción y a la restauración del templo y de Jerusalén. Pero cuando usted pasa, hermanos, al capítulo 5, usted se va a dar cuenta ahí que está en el capítulo 5 cuando inicia una media restauración al templo, a la casa de Dios. Y por supuesto que para nosotros eso no tiene ningún significado, por lo menos no algo significativo. Pero para la cultura de aquel tiempo, el templo que se construía a alguna deidad, a algún dios, era tan significativo porque dependía del templo o de lo que se podía observar en el templo. Eso significaba cuán grande era su Dios. Así que cuando Salomón edifica el templo para el Señor, la casa para Dios, no es un asunto de vanidad la que él tiene. Cuando lo embellece de una forma tan espectacular, y muchos de nosotros podemos pensar en qué vanidoso era Salomón. No, es que Salomón tenía una conciencia y tenía un concepto de su Dios tan gigante, tan enorme, que Salomón dice: hay que hacerle a él la mejor casa y el mejor templo, porque él es el Dios de toda la tierra. Pero aquí encontramos a una generación que está regresando después de 70 años de cautiverio, y ahí está, hasta ahora van a iniciar la reconstrucción del templo. Y usted se dirá: ¿y para qué tanta cosa, tanta historia? Es que ya voy a cerrar el lazo de todo esto. Porque del capítulo 1 al capítulo 7,
Usted durante toda esa lectura, y lo reto y lo desafío a que vaya a su casa en esta semana y haga toda esa lectura de los 6 primeros capítulos del libro de Esdras. Y en ningún momento de los 6 capítulos usted va a encontrar ni una sola referencia a la palabra de Dios o a un culto en cuanto a la palabra de Dios, ni tampoco a un culto en cuanto a la oración delante de Dios. Y es curioso. Es curioso. ¿Por qué durante 6 capítulos no aparece nada con respecto a la ley de Dios, en el sentido de que ellos vinieran a la palabra, consultaran a la palabra y vivieran por la palabra? No encontramos nada con respecto a eso en 6 capítulos. Pero tampoco encontramos nada en relación a la oración en 6 capítulos, y es extraño. ¿Por qué es extraño? Porque sencillamente, hermanos, recuerden que cuando el pueblo de Israel, Judá en este caso, se encuentra en la cautividad, es ahí, como dije en el domingo anterior, donde nacen por primera vez lo que se conoce como las sinagogas judías. Estas sinagogas tenían como propósito esencial dar un culto a Dios basado en la lectura de la ley y la interpretación de la ley. No había más. ¿Por qué? Porque no tenían templo donde ofrecer sacrificios, no tenían lugar donde ofrecer sus cantos, donde ofrecer muchas cosas que lo hacían en el templo allá antes de la cautividad. Entonces, en el deseo del pueblo de querer tener y volver a esa relación y a esa comunión con Dios, es donde nacen las sinagogas. Y es ahí donde va a nacer lo que vamos a conocer en el Nuevo Testamento como los escribas y los fariseos también. Dato interesante. Cuando pensamos en los fariseos, pensamos en lo peor, ¿no es cierto? Pero estamos tremendamente equivocados. Porque en principio toda esa secta de los fariseos y los escribas que van a nacer durante ese periodo, y un poquito más adelante también, cuando conocemos el periodo de silencio de los 400 años entre Malaquías y Mateo, es un periodo que se conoce como un periodo de silencio. Es ahí donde surgen y tienen más auge los fariseos. Pero todo siempre, en principio, el deseo era llevar al pueblo a una relación a través de la ley de Dios. Entonces los escribas que van a nacer durante ese tiempo, hermanos, tenían muy claro que en los cultos que ellos celebraban tenía que ver la lectura y la interpretación de esa lectura. Y saben algo, hermanos, a mí se me ha metido entre ceja y ceja llevarlos a ustedes a un culto así. A un culto de la lectura de la Biblia y la interpretación de la Biblia. Porque no hay nada que nosotros podamos tener tan seguros en nuestra vida que una vida cuando se construye sobre la palabra de Dios y no sobre las prácticas religiosas de una iglesia evangélica actual. No hay nada más seguro en nuestra vida que construirnos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Entonces yo voy a hacer todo el propio, si Dios me lo permite, de hacer un culto, hermanos, de acuerdo a como se hacía en ese tiempo durante el cautiverio y a como la iglesia, la primera iglesia, lo va a practicar después del capítulo 8 del libro de Hechos, después de las persecuciones. No se aflija, porque yo sé y estoy seguro de que usted va a ser edificado. Dios va a quebrantar el corazón de muchos de nosotros y seremos revestidos de una vivencia distinta en estos tiempos, porque es hacia donde Dios nos está dirigiendo. Y es importante que usted y yo entendamos el movimiento del Espíritu Santo en estos tiempos, de cómo Dios está alineando a su iglesia, no a los que parecen que son su iglesia pero no son su iglesia. Dios está alineando a su iglesia porque vienen tiempos aún más conflictivos, pero la iglesia va a estar lista para responderle a Dios. Amén. No diga amén, usted no puede hablar. Cuando yo diga amén, usted levanta la mano y eso va a significar amén. Ok, algunos no entendieron nada, pero bien. En el capítulo 7 vamos a tener algo sorprendente.
Y termino en 5 minutos. Usted va a quedar hoy con hambre. Le aseguro que va a quedar con hambre hoy. Permítame hacerlo en 5 minutos, si es que Dios me ayuda. Si no me ayuda, no van a ser 5 minutos, van a ser más. En el capítulo 7 vamos a encontrar un remanente que regresa también a Jerusalén. Recuerden que en el capítulo 1 está regresando un remanente de 42,000 y resto de personas. Ahora en el capítulo 7 viene otro tanate de gente hacia Jerusalén. Pero esta gente que viene ahora a Jerusalén es una gente distinta, es una gente diferente, es una gente que no viene pensando en un culto artístico. No viene pensando en una expresión de adoración y culto artístico a Dios o tradicional a Dios. Es un pueblo que aprendió en la cautividad aprendió a conocer a Dios en la cautividad de una forma personal, pero basada en las sagradas escrituras. Es un pueblo que va más allá de lo tradicional. No estoy diciendo que cantar es malo. No estoy diciendo que expresar nuestra fe es malo. No, lo que estoy diciéndole es que una expresión artística de alabanza a Dios sin una vida fundamentada en la palabra, para Dios no tiene valor, ni sentido, ni significado. Es el pueblo el que se engaña muchas veces, pero Dios eso no le va ni le viene. Permítame decirlo de esta forma. Capítulo 7, verso 1. Dice así: pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pasado todo lo que los primeros 6 capítulos del libro de Esdras nos están narrando. Está hablando de la historia. Está hablando de la experiencia de aquellos 40 y resto de personas que regresaron. Y que cuando se asentaron en la tierra, lo primero es: levantemos un culto a Dios, porque tenemos miedo de la gente de otras tierras, de otras naciones. Y para que no nos hagan daño, mejor levantemos el altar y ofrezcamos a Dios sacrificio para que Dios nos guarde. Pero recuerde que no es un acto de gratitud, sino de miedo. Dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, ya no es Ciro, ya no es Nabucodonosor. 70 años atrás el pueblo es llevado cautivo por Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, cae el imperio babilónico y se establecen los persas. Y ahora es Dios tratando con el rey de Persia. Ciro, rey de Persia, le despierta, manda y da el edicto al pueblo que regresen a casa. Pero ahora ya no está Ciro. Ya Ciro se fue. Pero ahora está Artajerjes, que es también rey de Persia. Artajerjes I. Entonces ya van el periodo de 3 reyes en estas naciones, y es bajo el mando de Artajerjes que ahora viene lo que va a suceder. En el reinado de Artajerjes, perdone porque yo no hablo en esas lenguas, y con costo y hablo español, y bueno, dice uno español, ¿no? Pero con costo uno se comunica. En el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Usted dirá: qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido. Hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. ¿Sabe usted por qué la escritura está definiendo la genealogía de Esdras? Porque lo que Dios nos quiere mostrar es que el que está viniendo ahora en una segunda partida de Babilonia hacia Israel no es cualquier hombre, no es cualquier persona, sino que este hombre que está viniendo es de la verdadera casta sacerdotal escogida, según Dios lo dijo a Moisés con respecto a la casa de Aarón.
Cuando tú vas a los capítulos anteriores te vas a dar cuenta que hay muchos que se llamaban sacerdotes, que se llamaban levitas, pero a la hora de comprobar su genealogía, dice la Escritura que no se halló registro de la genealogía de ellos. En otras palabras, no se encontró un fundamento real por el cual ellos dijeran: yo soy sacerdote y soy levita del Dios Altísimo, por lo cual el pueblo los desechó y los mandó a vivir comúnmente como otra gente. ¿Está entendiendo? Algunos están dormidos. A los diáconos, al que se duerma la próxima vez no les reserve campo, que se quede en su casa durmiendo. Creo que aquí no vienen a hacer mucho. Entonces la Biblia ahora está diciendo quién es Esdras. En otras palabras, Esdras tiene el título, Esdras tiene la potestad, la autoridad de ser llamado sacerdote, y la Biblia lo define así: hijo de Eleazar, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote de Israel. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subió a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia de este grupo, y al primer mes del 5 llegó a Jerusalén, una travesía como de 4 meses. Porque al 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Usted lo va a encontrar ahí reiteradamente: estando con él la buena mano de Dios, la buena mano de Dios, la buena mano de Dios sobre el sacerdote real llamado Esdras, quien era sacerdote y escriba. Verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñarla en Israel todos sus estatutos y decretos. La pregunta del millón: ¿cuándo fue que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuando llegó a Jerusalén o estando en el cautiverio? Estando en el cautiverio, por supuesto. Esdras era sacerdote, fue llevado cautivo también, está allá ahora en alguna de las provincias de Babilonia cautivo, pero Esdras es uno de los personajes que sacó provecho aquel tiempo de buscar a Dios personalmente a través de las sagradas escrituras, porque este Esdras no viene ahora buscando sacrificios, porque usted no va a encontrar un solo dato donde Esdras esté levantando un sacrificio, esté haciendo cosas cultistas. No, Esdras es un hombre ahora que está posicionado en una relación con Dios basada en las escrituras, y por eso la Biblia nos dice que Esdras había preparado su corazón antes de regresar a casa, antes de regresar a tierra. Esdras había preparado su corazón en el cautiverio. Esdras estuvo en las sinagogas, Esdras aprendió de otros y enseñó a otros, y ahora están viniendo con él también sacerdotes, y están viniendo también levitas, y están viniendo también cantores a la tierra de Dios. Pero no una generación como la primera, que durante el tiempo en que Dios quiso tener con ellos comunión por la palabra, no quisieron, no lo buscaron. Pero ahí está Esdras ahora. Y usted va a encontrar en Esdras algo tremendísimo. Capítulo 8 de Esdras, verso 24, 22. Llevo 4 minutos 30 segundos. No me queden viendo feo porque me presiono. Y cuando me siento presionado, no puedo hablar bien. Así que, tranquilos. ¿Recuerdan ustedes el primer remanente que hizo? Levantó altar, ¿verdad que sí? Tenía miedo de las demás naciones. Pero mire ahora Esdras,
No está levantando altar a Dios. No está construyendo un altar a Dios. No está ni volviendo a las prácticas cultistas de hacía 70 años atrás. Mire por qué. Verso 22. Esdras en el capítulo 8 está relatando su viaje, su partida, lo que pasó antes de salir de las provincias de Babilonia. Está hablando todo, está relatando todos los detalles y llega al verso 22, dice, porque tuve vergüenza, verso 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, que no es en Judá, es en Babilonia, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Nota usted una diferencia? Aquellos tratando de sobornar a Dios, ofreciendo holocausto y volviendo a los cultos y a las tradiciones y a los ritos. Pero hoy está un sacerdote que preparó su corazón allá en el cautiverio y dice estas palabras que debemos de guardarlas en nuestro corazón siempre. Dijo, tuve vergüenza de decirle al rey que nos protegiera. Tuve pena de decirle a él, por favor, mándenos un custodio para que nos guarden en el camino. ¿Por qué razón tenía vergüenza? Porque ya Esdras antes le había dicho al rey, no te preocupes, nuestro Dios nos va a guardar, porque hemos aprendido que Dios está con los que le buscan, pero los que le abandonan tendrán el furor de Dios. ¿Ya la vio? ¿Quiénes son los que regresaron? Y ahora sí, termino con esto. Pónganse de pie. Aquí tenemos dos gente que están regresando en periodos distintos. Y vamos a saltar el próximo domingo al libro de Nehemías, porque es una historia que está ahí en ese mapa. ¿Quiénes regresaron en el primer viaje hacia Jerusalén? Recuerden que Esdras viene con pocos. Es más, no se da ni la cifra de cuántos miles vienen con él. Viene con poco. Porque es que sinceramente, hermanos, debemos de decir esto. Siempre van a ser pocos los que quieran construir una vida con Dios basada en las escrituras y no basada en tiliches ni en accesorios. Muy pocos. Pero me fascina cómo el capítulo 7 describe la genealogía de Esdras, porque era verdadero sacerdote de Dios. Cuando Esdras está narrando, y después de narrar todo esto, Esdras toma a su gente, y esta gente se va a distribuir por todas las provincias. Pero pasado esto, Esdras va a tener una estocada, algo que lo va a golpear duramente en el corazón. Y es cuando aquellos les informan quiénes son la gente que había regresado en la primera ocasión. Y leo para ustedes quiénes eran. Estos son los que después que llegaron levantaron altar. Estos son: acabadas estas cosas, después de Esdras dar el informe y de decir todo lo que vino, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Sabes quiénes regresaron? Los que no aprendieron nada durante 70 años en el cautiverio. Porque en el capítulo 29 del libro de Jeremías manda una carta a los cautivos y les dice: procreen, multiplíquense,
pero van a darse entre unos y los otros, entre el mismo linaje de ustedes como hebreos. No se van a contaminar con la gente de los pueblos ni de la nación a la cual Dios los ha llevado. Pero una gente que hizo caso omiso a eso, y estando en aquella tierra, comenzaron a dar a sus hijos y a sus hijas a gente extranjera, gente no judía, no hebrea. Y los que regresan es el producto de toda aquella transferencia que hay de linaje. Y por supuesto ellos regresan. Vienen viejos también con ellos y están allí. Pero lamentablemente 70 años no fue suficiente para ellos. No fue suficiente para ver su cruda y triste y penosa realidad. Por eso hicieron lo que se les ocurrió. Esa es la gente que regresó, los 42,000 y resto. Era ese tipo de gente. Entre ellos sacerdotes y levitas que se habían mezclado con otros pueblos. Pero ellos vienen ahora tranquilos a la casa de Dios, a su tierra, a levantar un altar, porque dijeron: podemos levantar un altar a Dios y no importa, con tal que lo levantemos. Dios está en el compromiso de guardarnos, pero Dios no está comprometido con nadie. Las palabras de Esdras deben de ser fuertes en nuestro corazón, porque Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, su poder, su favor está con aquellos que le buscan, no con los que no le buscan. He dicho. Cierre sus ojos, por favor. Usted está regresando hoy a casa. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Cómo venimos? ¿Por qué venimos? ¿Con quién venimos a encontrarnos hoy? Creo que tenemos una canción para finalizar. Y la vamos a cantar todos estos domingos. Ok. Este es el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. Nada más que Dios busque de nosotros que nuestro corazón, no lo que hacemos, nuestro corazón. No se desaliente, no se desanime, porque vienen tiempos hermosos para usted. Usted es libre de levantar sus manos si quiere, no de gritar. Pero si usted quiere puede arrodillarse. Si usted quiere puede levantar sus manos y no hay ningún problema. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Su gloria
poder y grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Si el tierra canta, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido en esta mañana. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos de una forma muy especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, aliente y despierte en nuestro corazón y podamos volver a ti, Señor. Podamos volver a la lectura. Podamos volver al entendimiento, Señor, de tu palabra. Haznos comprender, Señor, que todos los dichos de tu boca no son gravosos, sino que son para nuestro bien, para nuestra bendición y nuestra salud. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, tu iglesia. Bendigo a los que hoy están aquí presencialmente y bendigo a todos aquellos, Señor, que se han conectado también con nosotros en esta mañana. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este regreso. Te damos gracias por este tiempo, Dios mío, de estar aquí y de poder vernos, Señor, y de poder sentirnos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.